Marico, qué bolas esos trajes. ¿Cuál de todos? Ah, claro. Aunque esto es Everybody. Ese es Everybody, claro. Pero... No, pero ya va. En el 2001 con el disco Millennium, cuando salgan Larger Than Life, es toda una vaina 3D con pantalla verde arrechísimo. Que son como unos robots y Que tal. bailaban en Manquetía. Ah, no, ese era el One It That Way. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Eso es relativo. Eso es relativo. Claro. Coño, no te escucho, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? Ah, no, sí, mentira, sí te escucho. No te escucho, no, la. No sé, estaba hablando hacia acá. Oye, mira, estamos perdiendo mucho tiempo. Ya, perdona, me faltaba buscar una sola cosita. Estábamos perdiendo tiempo, ¿no? Tiempo, ¿entiendes? ¡Qué bueno! Oye, disculpen, es que nosotros estamos nuevos en esto. Nosotros no Sí, sabemos no. hacer nada de esto y entonces tenemos que estar básicamente haciendo todo. Coño, se veía tan fácil en el papel. No, marico, es demasiado peludo que si no volteando. Pero bueno, nada, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Emocionado por lo que se viene? Marico, yo estoy, como dirían los españoles, flipando, tío. Porque este es un tema que también me apasiona y es y que... ¡ah! Sí, no, definitivamente. El que no le parezca interesante este tema, de verdad que, no sé, no respira, no es humano. No, tiene que haber algún... O sea, no conozco ninguna persona que no sienta pasión por lo que vamos a hablar ahorita. El vallenato. No, vale, ¿qué vamos a hablar, Milky? ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a lanzarnos un tema relajado, un tema para toda la familia. Vamos a hablar de viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Sí, señor, vamos a hablar de viajes en el tiempo. Fue una voz como destruido en segundos de Discovery. Viajes en el tiempo. Destruido en segundos. Juntos. Sí, vamos a hablar de viajes en el tiempo. Porque sí, chamo, no. ¿Por qué no? Coño, sí. Y sale, este tema sale, porque este lo hemos hablado. Es que siempre los temas que queremos hablar salen cada vez que nos estamos tomando que es una cerveza, ¿no? Y es, coño, porque hay unas pelis en el cine que, bueno, no en el cine, pero en su momento estuvieron en el cine, que tocan mucho esto. Esto es un tema que ha salido durante toda la vida. En O sea, cantidad de años, claro. esto se registra incluso hasta libros que se escribieron hace mucho tiempo, hace más de 100 años, y es algo que apasiona a cualquier persona y queremos hablar de esto, queremos mostrar un poquito las cosas que conseguimos y bueno, adelante. No, bueno, yo quiero hablar solamente de las películas. Ah, ok, ya. No, las películas también. Lo que pasa es que los viajes temporales, evidentemente, creo que lo hemos hablado en el pasado, Ok. no somos especialistas, no somos No científicos, somos un... dos panas, este pana y el otro que está tratando de comentar las cosas que nos gustan, que se nos ocurren y que de repente nos parezcan interesantes, pues. Y hablaba en otro momento de la curiosidad que uno mismo tiene por estos temas interesantes. Creo que cualquier película, libro, cualquier tipo de contenido, básicamente, que tenga que ver con viajes temporales, incluso la misma teoría o las teorías de los viajes temporales son interesantes per se. ¿Viste? Sí, Esa palabra es cool. Per se. Per se. Bájate la persiana ahí, pues. Mira, yo te quiero preguntar, tú, desde tu background de ingeniería, ¿Y que tú crees en los viajes en el tiempo? ¿tú crees en chupacabra? Mi religión no me lo permite. Mira, esto es algo que se ha debatido durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más lo demuestra es el hecho que hay N cantidad de películas, discos, libros que hablan de los viajes en el tiempo, ¿ok? Y bueno, hoy hay una polémica en los últimos años ya que han salido varias personas y varias tentativas de la rama científica donde dicen que unos apoyan que es posible viajar en el tiempo y otros que no, ¿ok? Yo voy a poner la primer vaso en la mesa y decir que quizás mi primer approach a los viajes en el tiempo ha sido... pensé que era que corta la marico. No, en un pelo. Es Volver al Futuro. Claro. Volver al Futuro, y Volver al Futuro está lleno de cantidad de referencias y cosas interesantes que vamos a hablar ahorita. Y es de mis películas favoritas. Yo creo que es la película favorita de muchísima gente. Por lo menos los que somos contemporáneos a esta edad, del tercer piso, quizás nos hacemos incluso más...
nos hacemos notar con esa peli porque es algo que pues salió, éramos niños y nos gustó bastante. Sí, no, definitivamente Volver al Futuro. Yo creo que hablas de películas de viaje en el tiempo y es la Esa es película. la más Es famosa. la película que viene con respecto a viajes en el tiempo. Después vendrán las demás, pero definitivamente esa es la número uno. Y yo creo o sea, a pesar de que no está basada en teorías como Ok. tal, o sea, que hay muchas cosas que la desmienten y como es una película, digamos, es clásica ya, o sea, porque eso es una película clásica, salió en el 85 y esta película escrita y dirigida por Robert Zemeckis, el tipo, diríamos, en otras épocas se la fumó. O No, no, sea, increíble, se la increíble. sacó de verdad. O sea, y si ves la uno y la 2 es igualmente increíble porque es otra perspectiva. Pero Hay bueno, gente que más no le, adelante hay gente que no le gusta. Sí, bueno, hay gente que no le gusta la 3 No, que dice que no existe, no, etcétera, pero... etcétera. Pero al final existen, están y No, es no. cuestión de gusto, entre gustos y colores, como dicen, ¿no? Pero digo que definitivamente la de viajes en el tiempo o sea, se pueden hablar de muchas cosas, porque al final, si tú viajas en el tiempo, puedes cambiar el futuro. ¿Me entiendes? O sea, puedes cambiar el futuro, puedes cambiar tu futuro. O sea, por lo menos eso es lo que propone esta película, ¿no? Ok. Propone el hecho de que él salva a su papá que sea atropellado y entonces la mamá en vez de enamorarse de su papá, se enamora es de él y entonces él tiene que buscar la forma de que su mamá se enamore nuevamente de su papá para que él pueda nacer, básicamente. Y bueno, evidentemente todo esto ocurre en el pasado donde no hay plutonio, no me acuerdo qué número, y o sea, el carro, el DeLorean no funciona sin este combustible, ¿no? Ujú. Entonces es lo que están tratando de Que es buscar y plutonio bueno, y se tal. mezcla todo. Entonces a lo que voy es, por lo menos no sé si se puede cambiar, o sea, bueno, estamos hablando de un Que terreno hay de tantas posibilidades. vertientes. Sí, sí, entonces como que no sé cómo enfocarla, sino decir, primero, es posible, han demostrado que es posible viajar en el tiempo, Pues por lo menos lo que hemos visto. pues resulta que la inmensa mayoría de los astrofísicos y físicos teóricos, la mayoría te va a decir que no. Ok, Una gran mayoría. Otra parte, quizás la segunda mayoría o la mayor minoría, te va a decir que se puede solo en un sentido, que es hacia el futuro. claro. Pero también hay unos ciertos grupos ahorita, y estoy hablando desde ahorita par de años, donde se están escuchando vertientes donde sí es posible, matemáticamente hablando, que se puede viajar hacia el pasado. Y eso está súper cool. Ahora, para viajar en el tiempo, pues tenemos que hablar mucho de los temas de cómo es viajar, o sea, cómo sería viajar en el tiempo, cómo funciona nuestra física. De hecho, hay una de las cosas que es quizás el mayor discrepancia, podría decirse, que es como, ¿cómo así decirlo? Es como la diferencia, algo que no podemos de alguna manera definir o llegar a un acuerdo que es entre la física clásica y la física cuántica. Ok, Que es que básicamente es como el misterio matemático de los últimos 2 siglos, porque no tenemos una manera de hallar la matemática adecuada para unir las dos. claro. ¿Ok? Entonces, claro, ¿a qué me refiero con esto? La física que rige las cosas, ¿ok? El universo, la Tierra, la creación de átomos, planetas, que lo hablamos en otro capítulo, agujeros negros, espacio-tiempo, todo esto. Y la física que describe el caso de los átomos, bueno, partículas, Sí, todo el mundo átomos, subatómico, se pudiese llamar, sí, sí. electrones, protones, bla, 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 y quarks que están dentro de estos electrones, protones. Entonces, yo conseguí una broma súper interesante, ¿ok? El primero de ellos que quería mostrarles es que hay unos loquitos que generaron, pues si fuese una máquina. Hay un grupo de estudiantes de la Universidad de British Columbia donde desarrollaron A mí me encantan esos Sí, reportajes que, marico. según la Universidad de British Columbia, y entonces ya, ok, entonces El es cierto. vallenato. No, no, estos tipos desarrollaron matemáticamente un esquema Ok, donde en teoría podrías viajar en el tiempo y ese tratado o ese la desarrollo lo premisa, llamaron pues. TARDIS. Como Tardis. Doctor Who, la famosa serie Claro. inglesa de viajes en el tiempo. ¿Ok? Y marico, es una locura porque matemáticamente, según los números, sí podrías viajar en el tiempo, solo que es una locura para poder lograrlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hablamos de la física como tal que rige nuestro universo, si tú te acercaras a un agujero negro que tiene gravedad infinita, podrías viajar
por el tema de la gravedad absurdamente elevada que tienes en ese punto del agujero negro, si tú te acercas, él desdoblaría el espacio-tiempo como una fibra y el tiempo pasaría más lento. ¿Qué significa eso? Que si tú, Amílcar, tú y yo vamos a una nave, y yo me lanzo para el agujero que me haga. Y yo voy a... eso creo que salen... Bueno, salen en todas partes. Eso está en internet. Tú te lanzas con una linterna y la linterna hace un pulso de 1 segundo. Yo voy a estar dentro del agujero y mi linterna va a hacer a cada 1 segundo así, mientras que tú me vas a ver y qué. Claro. Eso está en el documental Nova. Claro. Esa ley. En el documental Nosotros Nova hablamos también. de eso. Sí. Claro. Entonces, en teoría, tú podrías viajar en el tiempo hacia adelante. ¿Ok? De hecho... cuando vimos en la película Interestelar, ellos lo que hacían era que cuando se paraban en este planeta que estaba cerca del horizonte de sucesos, cada hora equivalían a 7 años en la Tierra. Claro. Entonces, en teoría, tú podrías viajar en el tiempo. Si tuvieses una máquina que te llevara a un lugar donde desdoblas el espacio-tiempo lo suficientemente significativo para que tú digas, bueno, me quedo a vivir aquí 1 año y vuelves a la Tierra, tus amigos probablemente, ejemplo, tengan 65 años mientras tú tuviste nada más, no sé, 1 año. Eres Matthew McConaughey todavía. Básicamente. Entonces, coño, marico, se podría, ¿ok? Claro. Pero no existe ahorita una manera física que de alguna manera argumente, y esto es a lo que voy. Tú no puedes argumentar cómo llevar, por lo menos la relatividad de Einstein, ¿ok? Y poder explicarlo a nivel de física cuántica, para poder justificar el tema de las partículas y toda esta relación. Okay. De hecho, eso es como que el gran dilema que tenemos, poder hacer ese puente. Yo creo, o sea, voy a atreverme a decir desde mi más grande ignorancia, #ignorancia, por ejemplo, cuando uno estaba hablando de a qué velocidad vas, y después descubrieron que existía una velocidad como real y la velocidad relativa. Si yo estoy dentro de un tren, para mí la velocidad es 0, pero alguien que está viendo desde afuera está viendo el tren moviéndose, o a mí moviéndome a la misma velocidad del tren, claro. ¿Cierto? Yo me imagino que cuando nosotros descubrimos esto fue muy revolucionario para la época. ¿Con qué lo conecto con esto? Nosotros ahorita mentalmente no estamos como quizás en el punto donde podamos entender esto. ¿A qué me refiero yo? Si existe matemáticamente, probablemente se pueda hacer físicamente. Lo que pasa es que no sabemos el cómo, ¿entiendes? Entonces, yo tengo un fume que bueno. Bueno, entonces es a lo que voy. Yo creo que la tecnología más adelante nos dirá. Ahora, sí me quedo con la pregunta, que es como la premisa máxima de si se inventa el viaje en el tiempo, o sea, ya tuviésemos viajeros temporales. O sea, ya nos hubiésemos enterado. O nosotros somos el primera generación en que la vaya a desarrollar. O sea, tú hablas... Es medio fume, tú me estás hablando de el tema de las paradojas. Por ejemplo. La paradoja de predestinación. Por lo menos Predestination, la película, es una de las que vi también para prepararme acá y es algo muy parecido. O sea, y pone unas reglas muy concisas, pero eso son para la película, evidentemente. Claro. Que él habla de que se puede viajar, creo que son 54 años al pasado o 54 años al futuro, o 34 años. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero tiene un límite. No te puedes ir, desde el momento de la creación, te puedes ir 30 años para atrás y 30 años para adelante. Creo que hay una... Ah, increíble. Por cierto, pasa en Dark. También. Dark está lleno de puras paradojas de Bootstrap. ¿Qué son estas paradojas o qué es la paradoja de predestinación? Básicamente es un objeto u persona o algún ente, más que todo un objeto que entra en un bucle infinito donde no sabes dónde se creó. Claro. Ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo y Amílcar estamos en esta casa y llega alguien Yo quiero ver cómo vas a explicar esta vaina, marico. Ok, voy a tratar de aterrizar. Voy a tratar de aterrizarlo con Dark. Supongamos que yo quiero escribir un disco. Ok. Un disco de música. Pero no tengo inspiración. Ok. ¿Ok? Entonces, llega un Andrés del futuro. Ok. Y me dice, aquí está el disco que escribiste. Que es un éxito. Tienes que grabarlo. Y yo, bueno, me imagino un CD, marico, bueno, bien. Tipo me da un pendrive así con las canciones y tal. Y yo digo, wow, y las escucho. Y yo las grabo tal cual. Ok. Entonces, tú dices, ¿en qué momento se crearon las canciones? Las canciones se crearon porque llegó este Andrés del futuro y me dio las canciones a mí. Que probablemente se las dio a él también. Que él se las dio a él, este Andrés, que yo probablemente en el futuro viaje y vuelva al pasado. Entonces se crea un bucle infinito. Entonces podrías considerar estas canciones como
una paradoja de Bootstrap, ¿en qué momento se crearon? ¿Las creé yo? ¿Las creó el Andrés del futuro? ¿Las creé yo porque me las mandó el Andrés del futuro? No lo sabes. O sea, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Es medio como una Claro, paradoja así. es exactamente eso. Y eso es una de las cosas que se preguntan todos con el tema de los viajes del tiempo. Y es porque, marico, un viaje del tiempo y mata a Hitler. Claro. Ajá, ahora voy con eso. Imagínate que tú pudieras hacer esto. Hay un carajo que se llama, es un tipo, un ruso en los 80, que su apellido es Novikov. ¿Ok? Creo que se llama Igor. No me acuerdo de la vaina. Sí. Igor Novikov. Este tipo propuso el principio de autoconsistencia de Novikov. ¿Cómo funciona esto? Por favor, Esto es ilumínanos. Ok, básicamente funciona así. Él dice que si tú viajas en el pasado para evitar, ejemplo, vas al pasado para evitar que tu abuelo tenga a tu papá, no lo Ok. tienes que matar, porque él siempre pone el ejemplo de matar al Coño, abuelo. sí, no, Pero vamos a no. suponer que, Coño, y elegiste al abuelo, qué bola. claro, vamos a suponer que tú evitas que tu abuelo, Conozca a tu abuela. claro, conozca a tu abuela, o bueno, que tengas, o sea, preña a tu abuela. Tú evitas que tu abuelo preñe a tu abuela y por ende no nace tu papá y por ende no naces tú. Ok. Entonces él dice que la probabilidad de que la acción siguiente a que tú hayas evitado eso afecte en tu futuro es cero. Es decir, O sea, si- todo estaba predestinado a que tú hicieras eso. exactamente. O sea, es el principio de autoconsistencia que dice que la probabilidad sea cero de que lo que venga después de lo que tú hiciste pase. Es decir, si yo viajo en el pasado, evito que mi abuelo se conecte con mi... Se conecte. Que mi abuelo se aparee con mi abuela. Ellos son avatar y se conectan con las colas. Claro. ¿Qué coño, con razón, tus abuelos son azules? O sea, no. Yo viajo en el tiempo para evitar que mi abuelo conozca a mi abuela, ¿ok? La probabilidad de que eso funcione para que tú no existas es cero. ¿Por qué? Porque ya tú existes. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro, eso es una manera como de alguna, de alguna manera contrarrestar la paradoja de Bootstrap Ok. para poder justificar, ¿entiendes? Eso Claro, es algo que claro. decía Novikov. Yo por lo menos, otra película, Looper, que es del año 2012, dirigida por Ryan Johnson, él básicamente son asesinos del tiempo. En el futuro se cometen crímenes y entonces te mandan al asesino al pasado. Ok. Y en el pasado alguien viene, los mata y se deshace del cuerpo. Porque en el futuro es imposible deshacerse de los cuerpos y hacer crímenes. A lo que voy con esto es que una de las cosas que ocurren es que atrapan, o sea, estos asesinos, Ok. ellos tienen una carrera y el último contrato son ellos mismos en el futuro. Ajá, ajá. Y entonces ellos se matan a ellos en el futuro y viven su vida hasta que tengan, no sé, tanta edad. Y después, o sea, en su futuro, ellos son los que viajan al pasado Marico, para esa que se peli- maten esa peli ellos. es burda de Sí, fea, marico. es buenísima, de verdad, es buenísima esa película. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, uno de los tipos no puede matarse a sí mismo Ujú. por X razón y atrapan al chamo más joven. O sea, el viejo se está escapando. ¿Qué ocurre? Que en el más joven, por decirte algo, como son cosas de mafia y qué sé yo, le empiezan a cortar un dedo. Entonces al viejo, él está caminando o subiendo una reja y de repente ve que le falta un dedo. De repente ve, o sea, en tiempo real, claro, como es él, es el mismo del futuro, lo que le ocurre a él de joven, si se hace una cicatriz o se escribe algo, él lo va a tener en el futuro, como que él se lo hizo. Pero le cambiaban ese tiempo, porque eso es una de las cosas... ¿Le cambiaban qué, perdón? O sea, si él se cortaba ahí, a la persona le empezaba a salir la cicatriz. Claro, pero, Eso es una- pero ya estaba cicatrizado, o sea, como que ya le pasó muchísimo tiempo. No sé si me explico. Pero no le aparece en el momento. Porque eso es una de las cosas que critican de Volver al Futuro. Es a lo que voy. Cuando el bicho está tocando Johnny B. Good, que él ve la foto y la foto va haciendo como desaparecerse o Claro. aparecerse de sus hermanos. Claro. Es una de las cosas que más critican, que es como que ya eso pasó, la foto no puede cambiar porque no existe medio físico, no existe... o sea, la universalidad del espacio, de cómo se trata la física y la astrofísica, no te permite de alguna manera justificar que eso pase. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Claro, yo lo que digo es que de repente, por ejemplo, otro ejemplo así, en la segunda, cuando Biff, que es el malo, se roba El almanaque. el almanaque con todos los resultados deportivos y se la manda él mismo, es algo así como que como él regresó al mismo
al mismo momento. O sea, siempre hay como Es el maná que polémicas podría de- verse también como una paradoja de predestinación. Como Es un a lo que bootstrap. voy, es a lo que voy. Entonces de repente se contradice. Pero yo creo que es como buscarle, como decimos, la quinta pata al gato. O sea, pues al final la película es como para desarrollarlo. Y en el caso de la foto de Volver al Futuro, yo creo que es como una metáfora para que visualmente se entendiera que él Claro. Tú sabes estaba que, muriendo, pues, marico, de cierto a mí me modo. O no parece iba a que existir. me parece que Spielberg fue demasiado inteligente en esa peli, porque sabes, hay una escena en la segunda película donde está el Doc y él agarra como que, sabes que no, es que no me acuerdo bien cómo es que qué pasa, pero es como que el tipo dibuja en la pizarra y le Ok. dice que, oye, tienes que ir hasta 1955 Claro, para evitar que el abuelo le dé a este tipo, bla, 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 bla. claro. Pero cuando ellos te hacen la gráfica, te lo pintan completamente y el doc dice todo para que la vaina no sea una paradoja. Para que, bueno, estoy demasiado seguro que Steven Spielberg es Spielberg, no sé. Sí, sí, Se Spielberg. sentó así y dijo que, ok, necesitamos que esto tenga cero errores para que no nos vuelvan mierda. Y Spielberg de hecho el tipo lo participó. explica todo Claro, claro. para que no caiga de duda de lo que tenían que hacer, tenía que fluir, si no se iba a convertir como una paradoja y le vienen a criticar y todo esto. Spielberg participó en la creación de la película, pero es Robert Zemeckis quien estuvo en la escritura más que Ah, pero todo Spielberg dio plata, con ¿no? director. Sí, él estuvo como productor. De Ah, hecho, ok. es uno de los máximos eh, sí, Inversionista. inversionistas ahí de. Él gana dinero cada vez que vemos Volver al Futuro. Pero yo creo que por lo menos Predestination, Looper, Volver al Futuro son películas que no pueden faltar. Pero, Ok. por ejemplo, hay una película que se llama Donnie Darko, que es una película bastante extraña. En algún momento, cuando hablo con personas que les gusta ver películas que sean distintas, siempre se las recomiendo. Donnie Darko me la recomendó un amigo y de verdad que nunca se me quitó de la cabeza. Es del año 2001. Es con Jake Gyllenhaal. Tony Darko es increíble. Y es impresionante, de verdad es impresionante la película porque, bueno, habla de algo que se llama como el agujero del gusano, ¿no? Y lo hemos mencionado en el pasado, que básicamente el agujero del gusano es cómo llegar de un punto a otro en el espacio y cómo se puede acortar esto en el espacio-tiempo a través de un agujero del gusano. Entonces es lo que hablábamos de que era una hoja blanca o una tela Ujú, y lo que hacemos es doblarla. ujú. Sé que no tengo una hoja, pero doblarla y entonces en vez de ir de este punto a este punto, lo que hago es que los uno a través de un agujero del gusano y para mí no ocurrió ni Claro, siquiera el tiempo. que es mejor que viajar todo esto, En todo vez de, este en vez de tiempo, viajar de sino acá hasta saltar acá, ese. sino saltar el ¿Sabes que, espacio-tiempo. sabes que eso es una de las cosas que dice la relatividad general de Einstein, que era que, como básicamente ¿cómo se llama? El tiempo se ve afectado por la velocidad. Ok, ¿Ok? Eso significa que en teoría tú podrías doblar el espacio ok, como si fuese un trapo. ok, ¿Entiendes? ok. Y si tú puedes doblar ese trapo, que ahorita voy a hacer un insight de la teoría de cuerdas, es que si tú puedes doblar ese trapo, tú en teoría podrías tocar otros puntos en el espacio. Ok. ¿Ok? Que es como esa interpretación de doblar el papel. Entonces, en teoría, tú podrías hacerlo. De hecho, Donnie Darko Pero lo eso tú refleja. viajarías o sea, entre momentos del tiempo o en momentos del espacio. Debería ser cíclico. De hecho, hay un carajo que se llama Brian Greene, no me acuerdo. Él tiene un TED Talk de hace unos años. Ok. Increíble, si quieren ver el tema de la teoría de cuerdas. La vaina es así. Tú vas de lo más grande a lo más pequeño. La teoría de cuerdas dice que tú, en teoría, dentro de los átomos, dentro de los átomos y dentro de esos átomos que están los electrones, protones, bla, 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 y dentro de esos electrones y protones, bla, bla, hay quarks. Ok. Y dentro de esos quarks hay otra vaina aún más chiquitica, que es un filamento. ¿Qué tan chiquitica? Te ponen una vaina como, es como 10 a la menos 35 metros, una vaina así, que está cerca de la longitud de Planck, que es que sí, la vaina más elemental que hay. De hecho, lo comparan con que si el quark, el quark fuese el tamaño de nuestra galaxia, Ok. el tamaño de la fibra, de esa longitud de fibra, es el tamaño de un autobús. Ok, de la galaxia con respecto a un autobús es lo que sería la unidad Exacto. infinitesimal en comparación con un quarks. Exactamente, el Ok. quark sería en la galaxia y en la fibra sería un autobús, marico. Somos nada, Una marico. micro, un Somos metrobús, nada. huevón. Somos nada. Exacto. Y entonces estos disquitos, el tipo explica que eso está como que ellas son un disquito. Imagínate que es un disco así que como que se mueve como un espagueti. Ok, así. ok. Y ese disco cambia, ¿no? Va vibrando. Entonces, dependiendo de donde lo mires, él va a tener una forma distinta y por ende, esta es la teoría, dice que dependiendo de donde lo mires y en la dimensión que lo mires, significa que el átomo
o la partícula o el quartz cuando lo ves, de repente, si lo ves desde una parte, desde una dimensión, lo ves como si fuese un quartz de un electrón, pero si lo ves de otra parte, parece que sea el quartz de un protón, que a la vez genera un átomo de otra cosa, de otra cosa. Entonces es como que si todas las dimensiones estuviesen superpuestas. Como nosotros somos seres que solo viven en 3 dimensiones, Claro. no lo podemos ver. Pero esta teoría, que creo que es de Kaluza, de la teoría de cuerdas, dice que existen 11 dimensiones, 10 dimensiones más el tiempo. Mierda. Chúpate el samandari. Yo me hermano. sabía hasta la cuarta dimensión, que era el tiempo. Una vez no sé que eran las 3 dimensiones y la cuarta Para mí era la el cuarta tiempo. dimensión era cuando hablaban a la cámara y que, hola, como el salvado por la campana. Rompiendo la cuarta dimensión. Claro, weón. Es una locura, weón. No, definitivamente. Y hablando de paradojas, hablamos de la serie Dark, que de No, verdad que increíble, es increíble, una locura. increíble. Creo que lo hemos comentado anteriormente, que es una de las series que más esperamos de Netflix. Y ¿Te gusta? ¿Te parece que es la mejor serie con respecto a viajes en el tiempo? sí. ¿Y O de sea, películas? La película tiene que ser Volver al Futuro número 1. Y me atrevería a decir que la segunda, Volver al Futuro número 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, yo había investigado una parte que quería comentar, pero bueno, voy a hacerlo como una breve... Ok. Un insight, no, que marico, la por favor. el libro La máquina del tiempo fue creada por H.G. Wells en el año 1895. Ese 1895. Ever George Wells. Yo me leí ese libro, weón. Porque ese Bueno. libro está en PDF en Google. ¿En serio? No Marico, sabía. ese libro es cortísimo, tiene como 100 páginas. Bueno, La máquina del tiempo la inventa este señor, ¿Tú sabes publicada quién en es? el 895 por primera vez, ¿no? En Londres. Y a partir de aquí empiezan a salir ese poco gente, esas teorías y esas locuras. ¿Tú sabes qué es lo más loco de ese libro? Que nunca te explican bien cómo es la máquina del tiempo. Claro. Y eso es una de las vainas que a mí más me friqueó. Yo me acuerdo que a mí me dijo, Lo que pasa es que te léete. deja mucho la imaginación. Claro, me dijeron, léete este libro porque te va a gustar. Y nunca te dicen qué coño es, weón. Entonces te dicen que es como artefacto, pero no te especifican. Claro. Porque este Pero es carajo, intencionalmente. Porque este carajo está escribiendo una Claro. vaina en plena, o sea, Mosca si no lo cuidó saliendo, o sea, en plena revolución industrial. Es una vaina, huevón, que dije que... Es a lo que voy. Entonces, este genio, porque no tiene otro nombre, este genio crea este libro, de ahí empiezan a venir todo el resto de cosas, de comentarios, etcétera. Pero a nivel de contenido, es como el pionero. A nivel de contenido me refiero yo a películas, a series, a libros, a lo que sea. Porque digo que Volver al Futuro 1 y Volver al Futuro 2 son como los más grandes. Volver al Futuro 1 es entretenida, fue taquillera, está muy bien hecha, el storytelling, ¿no? Cómo contar la historia lo hacen genial. No, sí, Nada más la marico. toma inicial, cuando comienzan los créditos, está en el poco de reloj y todos estos relojes suenan al mismo tiempo y entonces te muestran un televisor, que el televisor habla del plutonio que se robaron, que va a ser mostrado más adelante, que Claro. tiene que ver con la historia, etcétera, etcétera. A nivel cinematográfico tiene muchas cosas que rescatar, pero es otra película de viaje en el tiempo, que es genial, perfecto. Pero cuando te vas a la segunda, yo no sé, no lo sé con certeza, me iluminan si es así, pero, Oh, me disculpa. o me disculpan, pero cuando tú ves la segunda, es la primera, pero desde otro punto de vista. Increíble, Y es marico. increíble, o sea, Increíble. cómo Hay gente que no le cómo gusta eso. generas eso, o sea, estás viendo que están haciendo la escena atrás de lo que hicieron en la primera, entonces es como, ya se desarrolla otra teoría, porque ya ahora no es solamente él tratando de cambiar su pasado, sino tratando de que todo se dé como se dio cuando él viajó al pasado, o sea, Claro. y ahí es donde ahí O sea, viene ahí el no tema. se cumple para nada Novikov. Ahí No se cuando él cumple. cambia una vaina... Tal cual. Coño, Y ahí qué se- brutal, weón. Entonces, bueno, serían como mis dos películas y Dark sería la serie que yo recomendaría para ver con respecto a viajes en Coño, el tiempo, sí, sobre véanla. todo al tema de paradoja. Véanlo, véanlo. En verdad, este tema lo que hicimos fue rasgar la superficie. Sí, o sea, yo creo que porque- ni siquiera eso. Claro, weón, porque Somos el nosotros... autobús ese en la Esa- galaxia. Sí, marico, o sea, es que... pues nos gusta y obviamente no somos... no vivimos de esto, o sea, simplemente leemos porque nos gusta leer este tipo de cosas. Y bueno, nada, o sea, comenten si les gustó el tema, qué nos podrían recomendar. Escriban al correo. Podemos extenderlo, nos escriben al Claro, correo. hacemos una segunda parte, ¿no? una te segunda imaginas. parte. Una segunda parte. Bueno, iba a decir Traemos un físico teórico. ¿No? Tú sabes que yo tenía, antes de irnos, una duda, porque viajar en el tiempo sería solo el espacio-tiempo o, por ejemplo, estas películas que reviven el mismo día. ¿Se pudiese considerar un viaje en el tiempo o no? ¿Ves? Lo dejo ahí, pues, lo dejo ahí. Marico. Denle like, compártanlo, escríbanos al correo y... Redes, y este panel, el redes, otro, Twitter, redes. Instagram,
Supongo que Facebook. No lo sé, weón. Who knows? Gracias por escucharnos. Nos vemos.